Vamos a ver si ahora sí nos deja, ¿vale? Se supone que nos debería de estar dejando emitir en directo ahora mismo. Y bueno, pues pedir disculpas por problemas técnicos, como habéis visto. Sabéis que las redes sociales se ve que han actualizado ahora y cuando lo dejaba programado, pues ahora hay que seleccionar si es vertical o horizontal, ¿vale? O sea, la he liado pollito, que se suele decir. Lo que siempre digo, no vive uno de esto, hace las cosas lo mejor que puede, pues soy un aficionado y pagamos de vez en cuando. Gracias, Janiel, por decir que se escucha. Nuevamente me disculpas. El directo, como habéis visto, pues vamos a ponerle otra vez el título sobre la marcha que teníamos aquí. También decir que he tenido que cambiar la temática por falta de tiempo. De lo que uno tiene pensado a lo que puede hacer a veces, como siempre os digo. Pero bueno, vamos aquí, le damos sencillamente sobre la marcha. Creo que se me escucha. Pues nada, por lo menos vamos a ponerle carátula y vamos a ponerle título. Ahí está. Luego ya, pues después nos pondremos a arreglar el estropicio que se ha generado. Como veis, temática, pues buena acuariofilia. Creo que buena acuariofilia es todo lo que hacemos la gente que nos esforzamos siempre en mejorar día a día. Por ese apartado. Voy a ver si se ve totalmente correcto. Otra vez. Y lo dicho, me ha costado. Pues nada. Es aprendizaje continuo esta vida. También aprovecho para felicitar la Navidad públicamente, ya no así un poco más face to face, que no sea por luego una red social o una cosita, sino un poquito más personal. Pensé que no me iba a dar tiempo de hacer el directo, pero al final sí que hemos sacado tiempo esta tarde. Y nada, lo dicho, buena acuariofilia. También, como veis, tenemos aquí el Terra Living, que no me da la vida. No sé si estas navidades, como os comenté, intentaré hacer un musgario. Es un proyectito que me hace ilusión aquí en el aparatito este. Y como siempre, pues buena acuariofilia, repito, es pues todo aquello que nos esmeramos en seguir mejorando día a día. Todos cometemos pequeños errores, pero por eso es un hobby, vamos mejorando. Entonces también me gustaría, ¿qué creéis vosotros de preguntar qué se puede hacer para hacer mejor acuariofilia, ¿no? Y repito, acuariofilia es lo que hacemos como aficionados en nuestras casas. Por otro lado, también deciros los vídeos que quedan de aquí a final de año, pues tengo grabado ya un vídeo resumen de este mes para el domingo, del mantenimiento humano reductor, que ya también lo grabé el puente de la Constitución, que tuve un poco más de tiempo. Seguramente a finales de la última semana del año intento hacer otro directo, además para que no me pase lo que me acaba de pasar, que me ha dado mucha rabia, ¿no? Y bueno, también tenemos, importante, vídeo del Brazilian Style, ese acuario que ya os enseñaré en el próximo vídeo, está grabado un poquito ya, lo mostraré porque al final tengo claro que no voy a ir a competir, voy a participar si es que me da tiempo cuando llegue el tema de las fotos. Y sobre todo el último vídeo para cerrar el año del concurso que hemos organizado para miembros del canal, para que precisamente se introduzcan en eso de la participación en concursos, porque competir es otra historia. Ellos mismos ya lo están viendo, lo podéis dejar en los comentarios, que no es nada fácil cuando empezamos con plazos, cuando empezamos a hacer cosas fuera de lugar, que es una experiencia que hay que pasar, que hay que aprender, que a mí me queda mucho todavía, pero que es bonita para lo que nos gusta esa otra parte de la acuariofilia, que hay que saber separar del acuario natural al acuario de competición, que son cosas diferentes y que la gente lo tenga claro, ¿vale? Buenas, Antonio. Buenas, Kevin. Muchas gracias por pasarte y buenas tardes a todos. Fran, Juanchu, el señor Juanchu, un saludo. Si alguien no lo conoce, Juanchu tiene canal, es una persona que también habla desde su propia experiencia y un canal que por qué no recomendarlo cuando la gente pues trabaja eso desde el corazón y la experiencia. De Juan Antonio de Acuarios y Cíclidos Close, pues el rey de los cíclidos, que os voy a decir si os recomiendo. Si alguno tenéis cíclidos, es el canal para mí un poco de referencia a nivel nacional, o sea que no tengáis dudas.
Así que le mandamos un saludo y ya está estable la cámara. No, si la cámara es un pepinaco de cámara la que tenemos en el móvil, pero yo soy un mano rota para ahora de la informática, como siempre os digo. Buenas tardes, Pedro. Gustavo, hola amigo, solo por curiosidad, ¿por qué se te ocurrió subir pelis? Empezamos fuertes. Eran pruebas, lo avisé en miembros de canal que estaba haciendo unas pruebecitas por el tema de YouTube, algoritmos, historias. Y al final se tenía que quitar porque lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Evidentemente no me ha pasado nada y yo es que al final en esta vida se aprende a andar andando. Es la única forma de aprender por uno mismo. Yo tengo curiosidad siempre científica, la aplico a muchas cosas y siempre os he dicho que no soy youtuber, pero hay ciertos mitos por ahí de YouTube que rulan y yo tengo un canal, el otro canal precisamente sabéis que es de pruebas y por eso hago pruebas, porque es que me entretengo y me lo paso bien. Incluso a los miembros del canal se lo dije, digo, es que si me chapan el canal me da exactamente igual, incluso llega un momento que es un problema menos en mi cabeza, para que veáis mi filosofía de vida, ¿no? Al final habrá musgario, dice Diego, al final habrá musgario, pero no sé cuándo. Aquí lo tenemos, súper chulo, el musgario, pero a ver cuándo, porque vamos hasta arriba siempre. Que como siempre os digo, no todo es el canal, yo no vivo de esto, yo tengo muchas cosas, trabajo, investigación, proyectos, navidades, compromisos y es que apetece desconectar de vez en cuando porque siempre he dicho que no me considero youtuber, que no vivo para este mundo, que sencillamente soy un aficionado, aunque parezca que no, que el canal es otra cosa aparte. Lo que pasa es que va pasando el tiempo, vas haciendo contenido, el canal sigue creciendo, pero aunque no lo creáis sigo siendo la misma persona, ¿no? Con los pies en la tierra, ¿no? En este caso. Todo lo hace la práctica y el mantenimiento exactamente de Kevin y en todos los aspectos de la vida, pues siempre yo soy el primero que digo que creo que se puede mejorar y es mi filosofía de vida. Porque si no, llega el conformismo y el conformismo es malo en todos los hábitos de la vida. En el hobby, en las amistades, evidentemente en la pareja, siempre hay que estar innovando y dentro de unas normas, pero hay que sorprender a la pareja, sorprender en el tema de los acuarios, sorprendernos a nosotros mismos, ver lo que somos capaces de mejorar siempre que se estudie, etc, etc, ¿no? Buenas tardes, Miguel. Juanchu, gracias por tus palabras, pero para el siguiente concurso me lo pienso y planteo mucho mejor. De esta he aprendido. Era una experiencia que la tomasteis con muchas ganas los miembros del canal. De hecho, lo propusisteis vosotros, por eso hice la iniciativa, porque partió más de ellos que de mí. Yo sencillamente he sido el mediador, el que he intentado hacer un esfuerzo, encantadísimo en este caso, para que se enfrentasen a esa primera experiencia sin tener que ser una experiencia real, para que aprendan. Creo que estáis aprendiendo mucho. De todas formas, la experiencia aún no ha terminado, ya lo veremos más adelante. Y gracias a vosotros por participar en todo caso. Poco a poco vas asimilando conceptos e integrando nuevas habilidades y en todos los aspectos de la vida, Kevin. Buenas, Marcos. ¿Cuánto lleváis? Pues poquito, porque ha sido la tercera bala vencida de manual. Y por cierto, Marco, ponte las pilas y manda la foto y la descripción, que el viernes por la noche chapamos y sabéis que soy bastante serio para esas cosas. Tienes que sacar un libro manual del acuario con todos los truquillos para ser un pro. Bueno, agradezco pero yo tampoco soy tan pro. Lo que sí soy es muy técnico en ciertas cosas que hacemos. Lo que también evito siempre es intentarme meterme a hablar de lo que incluso sabiendo, pues no soy el mejor, o por eso recomiendo gente que tiene más experiencia, que todo no lo puede saber una sola persona de nada de la vida. Yo sencillamente sabéis que acuario plantado, química del agua, experiencias, productitos, porque soy curioso, porque me gusta darme caprichos, y ese es el canal básicamente, compartir experiencias y sobre todo intentar ayudaros un poquito más de las cosas que yo he ido estudiando estos años y que sigo aprendiendo día a día. De todas formas, lo del libro, como dices, la gente ya no lee. O sea, yo incluso el año pasado, sabéis que empecé un proyecto, si no lo sabéis lo digo, de blog, porque también lo pidieron miembros del canal. Me animé y me di cuenta que relación tiempo que tengo, esfuerzo dedicado, que aunque lo vea una sola persona merece la pena, pero es que en el tiempo que escribo un artículo de blog hago 4 vídeos. Y al final el mensaje es el mismo y la gente como que lo asimila hoy en día mejor. Y yo también me tengo que reciclar a lo que son las nuevas tecnologías. No sería mala idea. Hay que cuidar a compañeros como tú para que no se quemen en YouTube y sigan compartiendo. Tómate los descansos que sean. A ver, a todos se aprende, incluso a las redes sociales. Siempre he dicho que no me gustan y cada vez tengo... Lo último que me hice hasta el canal de WhatsApp, porque es que tengo una cosa entre que no me gusta y luego la curiosidad que mató al gato, ¿no? Entonces, pero bueno,
Yo creo que esto ya lo tengo bastante dominado, vamos a hacer en año que viene, en abril, 5 años haciendo contenido. Al final todo se normaliza, todo se naturaliza. Yo creo que varias veces ya, como el cuento del lobo, he avisado que cuando tenga que desconectar, desconectaré. Creo que la gente que de verdad sigue el canal lo entiende, y la gente que de verdad merece la pena estar en la comunidad sabe cómo somos, sabe la transparencia que hay. Un saludo al amigo Matías. Por enésima vez estás invitado a la cerveza, pero bueno, ya me voy a callar, que encima voy a quedar de cansino. Un abrazo, Matías. Es que no tengo nada para presentar y estoy hasta arriba de curro. Pues nada, entonces el viernes, cuando cerremos, pues empezaré, lo aviso aquí para que veáis que no es ningún problema, pero seré formal, y el que no haya presentado pues lo iré sacando del grupo, para que el grupo así a su vez pues vaya más fluido en este caso, y sabíamos las normas que había, ¿no? Hay que cumplirlas en este caso, que no pasa nada, que es otra parte de la experiencia, es esa. Si alguna vez en el futuro vais a ir a concursos, sabéis que hay plazos, hay normas, y hay veces que se puede y veces que no, que a mí también me pasa, cuidado. Buenas tardes, Antonio. Y como mucho limpio el gambario y mando foto, pero está recién podado, es que con tanto lío de curro no sabía si participar. Bueno, eso lo que veáis ya, como os dije, en su día prescribisteis, y por eso hemos ido poniendo diferentes etapas, pero bueno, repito, es una experiencia para ir aprendiendo precisamente lo que son estas cosas, y aquí totalmente amateur, o sea que no os compliquéis la vida, que estáis todos perdonados. Y ese cacharrito de cristal de la esquina, pues ese ya lo hablamos en un vídeo, es un caprichito del 11 del 11 para montar un musgario, que ha preguntado antes uno de los compañeros, Diego creo que era, el chico que lo ha preguntado, y sí, habrá musgario, pero más adelante. De hecho, creo que quedaré con Paco y le pediré algunos musgos, otros he estado mirando ya por internet. Y creo que puede ser un proyecto diferente, pero que me gustan estas cositas. Esa es la base de todo. Saludos de Colombia para Andrei. Y venga, te presento el gambario, que no quiero salir del grupo. A ver, no es el grupo del Telegram, es el grupo del concurso. De todas maneras, el grupo del concurso, también digo una cosa, se va a cerrar. E igualmente, piénsatelo bien, porque luego hay que evaluar los apoyos de los compañeros, y el que no evalúe sigue estando fuera, ¿vale? Que son las normas que ya dijimos en su día, y es así, el que no evalúe va a quedar también fuera, y para eso voy a dar una semana a partir del día 15. Así que piénsatelo bien, porque antes o después, si se puede, y si no, bien, pero sin ningún problema, ¿vale, Marcos? Es para que todo vaya bien y para que todos los compañeros tengan el mismo baremo y la misma independencia en este caso, para que sea la total transparencia de esa parte. Lo dicho, también aprovechar que habéis pedido a Papá Noel, que algo de acuariofilia seguro que cae. No pasa nada, Marcos. ¿Qué habéis pedido de acuariofilia? Yo de momento nada, todavía. La primera incidencia que he tenido con el tema de AliExpress, pedí el otro atomizador, lo comenté también, para tenerlo de reserva, y me han perdido el producto. Es la primera vez que me pasa después de más de 400 pedidos. Y algún día tenía que llegar, ¿no? No hay nada infalible en esta vida. Si veo que hay una foto buena, lo mando y por supuesto evalúo. Buenas, Javier. Yaniel, la Slim a Reyes. Ahí está, ahí está. Perfectísimo. De hecho, hoy he estado hemos comprado un par de Slim para el laboratorio, y diréis, ¿para qué? No, porque vamos a hacer unos germinadores. Y se me ocurrió, es la mejor opción en este caso, no porque sea la Slim, sino porque las otras opciones costaban mucha más pasta por el tema del dimmer. A ver si tengo una fotito, yo la muestro. Y básicamente, para que veáis, una Slim acoplada ahí a un incubador, y la verdad es que queda muy bien para el tema de dimear y todo eso. Y disfruto del trabajo, disfruto de las cosas que se me ocurren, para que veáis que se pueden hacer muchas cosas, que el saber nunca ocupa lugar, al contrario, que podemos saber y aplicar a otras muchas cosas. A mí me traen libros de peces y plantas, pues yo lo digo, que siempre que puedo me he comprado un libro. Tengo aquí mi biblioteca particular, que disfruto cuando puedo leer. Y digo, pues yo lo pedí aprovechando Black Friday, otra buena opción. Y yo he pedido unos tanganicas nuevos y algún pez de agua salobre, pues también es buena opción. Aquí, mensaje repetido, te lo quito, Diego, para la fluidez de esta. Pues Juan Antonio, luego tenemos que hablar, porque me llegaron 2 peces más. Al final me han mandado, en vez de 2 hembras, 2 machos. Están ahí, quiero o no quiero, de momento se respetan, pero bueno, ya veremos si hacen puesta o no.
Por eso, como veis, yo sé mucho de química del agua, de plantado general, pero a veces también necesito ayudar a otras personas. Eso es la comunidad de la acuariofilia, sobre todo de gente seria, evidentemente. Uf, Papá Noel, un difusor para el gambario, imagino, un nuevo acuario para cuarentena, nuevas plantas, nada más, pues no va mal la cosita, Andrei y Diego, la WRGB2, y la verdad que es una pasada. He descubierto que hasta las hembras guppies tienen colores. Aquí sí es cierto que os toca hacer el vídeo del montaje del Brazilian, y una de las cosas que quizás sabéis que no soy pro en aquascaping, pero una de las cosas que sí he observado, y en eso sí me fijo mucho de la naturaleza, hay que separar cada vez más los acuarios naturales de los acuarios de paisajismo o high-tech, porque la mayoría de peces que utilizamos en la naturaleza, evidentemente, sabemos que vienen de criadero, etc, etc, pero a la naturaleza le gustan aguas oscuras, está protegido de la luz, y esos acuarios metemos muchísima luz, entonces a veces es incluso según qué tipo de proyectos, según qué peces utilicemos, es incluso un error tenerlos, porque van a estar estresados lumínicamente. Es una teoría que tengo, decidme también lo que pensáis, qué os parece. Sabéis que cada vez vamos subiendo un poquito más el nivel, seguimos comprendiendo cómo funcionan las cosas. Yo lo observé la primera vez cuando teníamos el 75 con Iwagumi, con los neones verdes, que fue cambiarlo luego al 300 y parecía otra especie diferente cuando tenían mucha menos luz. Y de hecho en el que yo voy a hacer, de momento voy a poner solo gambas, cuando lo veréis más adelante, y si haces una foto, pues sí, pondré unas rásboras y luego esas rásboras irán al otro acuario que tengo, igual del mismo volumen, con unos mismos parámetros. Vale, pues son cosas que se pueden llegar a hacer, pero cuidadito con ciertas especies para esos acuarios, que creo que no es lo correcto según qué casos en concreto, ¿vale? Os digo, tema, abro debate amistoso, a ver qué os parece a vosotros. Gambario, exactamente. Monse, buenas tardes a todos y todas. Llego un poco tarde, pero has llegado, y así además llegar tarde te has evitado las 2 meteduras de pata que hemos tenido hoy en la configuración del directo. Cada vez que YouTube cambia un setting, yo me lo como porque soy un inexperto en estas cosas, ya lo sabéis. Juancho, yo también he reclamado un pedido AliExpress que no llega y la respuesta ha sido que no se puede tramitar la reclamación. Pues algo así me ha pasado a mí. Además me dicen que lo pida, digo, ¿cómo lo voy a pedir si no me han mandado correo, no tengo notificación, no tengo idea de qué compañía lo lleva? He hablado con las 2 compañías que normalmente me los traen y no tienen ni idea del paquete. Pues nada, toca un pequeñito mosqueo, pero ya está. Si es que al final sabemos que antes o después nos va a pillar el toro en todos los aspectos alguno. ¿Tiene lógica? Pues gracias. Y como ves, tiene lógica, no quiere decir que sea verdad, es una idea razonada, que tiene su sentido en la propia naturaleza del hábitat natural de ciertos peces que se usan. Cierto es que esos peces casi siempre vienen de criadero, pero si intentamos recrear un entorno natural, esos peces los tenemos en entornos más plantados, más protegidos de luz, en cardumen, etc. Y no esos acuarios que están tan expuestos que le metemos luz a cascoporro. Vale, imitamos la naturaleza, pero son ambientes abiertos y esos peces se sentirán un poco más inseguros. Esa es un poco lo que me dio a mí la pista, junto, repito, con esa misma observación que ya tuve yo con esos neones verdes en el 75 de Iwagumi hace ya un par de años. Tienes que mirar el barbo dorado enano, lo compré hace menos de 2 semanas y son chulísimos como mini barbos. Los barbitos es que son muy voraces también, y cuidadito con ciertas especies. Tengo ahora a mi amigo Dani, que se quedó 1240 litros, si alguien recuerda. Tiene los barbos de toda la vida que conocemos, son como pirañitas, y ahora, claro, el problema es que no puede meter ningún pez porque se han hecho un cierto volumen y lo que meta no. Entonces tenemos que buscarles algún día un acuario específico para ellos, ya veremos. Que las especies, está bien Marcos, pero vamos a darnos más de 2 semanas, ¿no? Vamos a observarlas por lo menos unos pocos meses para ver realmente cómo se comportan y cómo se comportan con los integrantes que tienen alrededor. Ese Helio, ¿has hecho videomontaje del nuevo acuario? No, la verdad es que fui a ratitos largos, me lo tomé para mí, porque a veces también a mí me relaja abrirme una cervecita, venir a trabajar y ponerme, literalmente era a mover piedras, hasta que me gustaban. También agradecer en el montaje a algunos de los miembros del canal, a Ángel, que le mandaba fotos, me ayudaba, a Raúl de Retules también se lo compartía, a Paco, a Domingo, así un poquito los que están más metidos en el tema del aquascaping. Y la verdad es que ha quedado un acuario que creo, con los materiales usados, ya veréis casi todo reciclado, evidentemente, excepto el sustrato nutritivo, que sé que comprarlo nuevo, pero creo que hemos hecho bastantes buenas cosas con lo que había, ya digo, estaba todo en casa. Y además no una bajita, o sea que la complicación era alta en este caso.
Ya me diréis, el domingo, ya os digo, va a salir las primeras tomas así un poquito más en serio. Y para el siguiente domingo, si me da tiempo, le vais a sacar el vídeo específico. Evidentemente, el acuario le quedan un par de meses de desarrollo porque todas las plantas han venido in vitro, tan chiquitinas, pero es que están creciendo ya a razón de un par de centímetros por día. O sea, estoy flipando, súper contento, va muy bien. Yo tenía varias cosas paradas desde el 11 del 11 y casualmente hoy me ha llegado un aviso para ir a buscarlos a un punto de recogida. Pues perfecto, oye, todo llega al final. No son demasiado barbos, son barbos light, estos no pasan de 3 centímetros. Ya, pero Marcos, no solo el tamaño, es el comportamiento muchas veces también. Hay que tener en cuenta todos los factores. Y ya te digo que hablo sin conocerlos, pero la vida sí que me lleva a ser cada vez un poquitín más cauto, ¿no? En este caso. Viven con globos enanos y gobios azules y perfecto, pero habrá que darles tiempo también. A ver, es que los globos enanos tampoco son buenos, también tienen su genio. Juan, buenas Helio, acabo de empezar un proyecto y lo he plantado. Quiero aplicar Advance para el potasio y empiezo a tirar desde el principio. ¿Cómo se lo empiezo a aditar antes del fotoperiodo o durante? Yo, si son acuarios de bajos requerimientos, te da lo mismo que sea por el día que por la noche. Los altos requerimientos, si abonas semanalmente, te da igual, y sobre todo solamente es más recomendable en aquellos acuarios de altos requerimientos que abonas diariamente. Entonces sí que hay que abonar antes del fotoperiodo, porque cuando las plantas empiezan a consumir tenemos que asegurarnos de que todos los elementos estén disponibles o biodisponibles en la columna de agua en este caso, junto con los buenos sustratos. Esas son un poco las diferencias. Más que cuando es qué tipo de proyecto estamos haciendo, ¿vale, Juan? Y eso sí lo puedes tomar un poquito como norma general. Luego ya si decides usar peristáltica o no, eso ya son otras historias, pero yo los míos de bajos requerimientos abono una vez a la semana, entonces me da igual echarlo por el día que por la noche, porque van a estar durante varios días. Pero si es altos requerimientos y todos los días se nos queda cero, sí que hay que asegurarnos de que cuando empiecen las plantas tengan de todo para que no paren, porque ahí es un poco la clave de la lucha con las algas y la disposición de elementos, que nuestras plantas nunca se queden paradas. Son bastante light en comportamiento, siempre he querido barbos, pero eso me echaba para atrás y estos son de los más tranquilitos. Vale, pero en vez de ponérmelos con los globos enanos, pónmelos con otros peces y ahí veríamos la diferencia. Parecen abejorros, no, tengo que estudiar un poco de esa especie, no la conozco en realidad, como siempre digo, no sé de todo, ni pretendo, sencillamente hablamos de lo que tenemos experiencia, que no está mal, que ya tenemos bastante experiencia con muchos temas. Y sobre todo, pues mucho proyecto, como veis, que cada día mejor, que es lo importante. Y lo que he dicho al principio, que se sigue aprendiendo cada día en pro del título de una buena acuariofilia. Y así seguimos. Antonio, estoy empezando a hacer el mantenimiento y sorpresa, alga pincel. Esto me da pánico. A veces el alga pincel, depende del tipo de roca que tengamos, muchas veces está justificada porque está en las zonas de más corriente. Salidas de flautas a veces también se genera, y también en ciertas rocas, sobre todo la roca dragón, esa arcilla que tiene dentro tiene mucho hierro que nosotros a veces no somos capaces de medir por su estado, pero sí que en esos microambientes que se generan, pues ese alga saca ventaja. Y como siempre decimos, también las algas siempre se suele juntar algún factor adicional que desencadene la aparición. Pero bueno, algas hemos pasado todos. Yo en el de conchícolas tengo algo de ciano, como os mostré en el último vídeo resumen, la sigo teniendo. Es por un tema un poco de circulación, pero tampoco me preocupa porque sabes dónde está el problema, y meter más circulación tampoco creo que sea lo adecuado, porque tampoco creo que es lo adecuado para esos peces en concreto. Entonces a veces es ir jugando, ir aprendiendo, y todo proyecto puede evolucionar. Pues nada, 33 usuarios, repito, directo que tenía otra temática en mente, pero al final he tenido que cambiar a última hora, porque antes cuando empezaba el primer directo que estaba en pantalla vertical, estaba 1 minuto y medio hablando solo. Pues nada, esos raticos son para mí, ¿no? Que al final también hablas aquí solo, pero es que sin nadie ahí detrás es, es diferente, ¿no? Buenas tardes, noches, Alejandro. Y nada, lo dicho, preguntas para vosotros. ¿Qué hemos pedido de Acuariofilia Reyes? ¿Qué haréis para tener una mejor acuariofilia en manera general vosotros? Y también aprovecho así el directo porque podemos tener un poquito más tiempo por la tarde, ¿no? El otro directo lo hicimos por la mañana porque era cuando tenía tiempo.
Como siempre digo, cada vez tengo menos tiempo. Hoy incluso cuidándome un poquito con agua al directo. A mí me sale también pincel, pero es en determinadas piedritas del sustrato. Pues si es solo en algunas, también puede ser algún componente de hierro que tengan a veces, y esos hierros inmóviles, que esas algas al final son oportunistas y puedan llegar a encontrarlo. De hecho, ahora en el que tengo el 30 litros, el otro, el donde tenemos las coripigmeas, el domingo haciendo el mantenimiento sí que vi una poquita en un sitio y sencillamente hice un aspirado y lo llevé. Y puede ser eso, que al comprar esas gradas que son un poquito más diferentes, pues al final es un mix. Y en un mix llevamos de todo, nos podemos encontrar de todo. Y como siempre digo, siempre sean cosas mínimas. A veces es mejor estarse tranquilo que empezar a hacer grandes cambios de estabilizar el acuario, y por quitar un pequeño problema que puede ser puntual, a veces generamos grandes problemas. Y eso es uno de los grandes problemas en la acuariofilia. Yo creo que es de mala acuariofilia. De buena acuariofilia a veces es ponernos a estudiar un poquito antes, ver qué pasa, sobre todo porque hacer cambios radicales al final afectamos la vida y esos peces que tenemos, y eso hay que evitarlo en la medida de lo posible. Y a partir de ahí pues vamos comprendiendo qué pasa, que a veces es que es cierto que menos es más, como vengo compartiendo de hace ya tiempo hasta a esta parte. Y nada, pues os veo muy calladitos. Yo, como he dicho, de hecho hay un momento después de hacer las dos pruebas que está por abortar el directo porque me mosquea cuando las cosas no van bien. Intento ser bastante perfeccionista, porque soy de los que piensa que cuesta prácticamente lo mismo hacer las cosas bien que salgan mal. Y de hecho el formato vertical este es que no me gusta para nada. Incluso he tenido que recular en algunas cosas, como es el tema de los shorts. Al final les he cogido ya el truquillo, pero bueno. Si a eso me refiero, que esas piedrecitas han cambiado de color con el tiempo y han salido, pero las aspiro y ya no salen más. Así que tiene que ver con los componentes de esas piedras. Es lo que tiene. Hay gravas por ahí muy bonitas, pero el comprar ciertas mises de ciertas rocas, pues al final va de todo un poquito. Pero vamos, que es que tú compras roca a mano de un lote a otro y también te cambia. Compras roca dragón y según el lote que venga, que no tiene que ver ya con la tienda, es que la misma tienda va, se la cambia el lote y puede llevar más arcilla, menos arcilla, soltar más suciedad, menos. Por eso tenemos que preocuparnos siempre de ir mejorando también. Porque lo que nos valió hace 2 años, a lo mejor ahora no nos vale porque ha cambiado otra cosa que no ha sido lo que hacemos nosotros en este caso. Buenas tardes, ayer cambio el filtro por perder caudal en el anterior Crystal 920, tenía años. ¿Puede ser el motor? El Crystal, imagino que sea el Crystal Profi 902, porque el 920 creo que no existe. Y al tener años puede ser motor, puede ser mantenimiento, pueden ser juntas, o a veces incluso engrasar el propio motor rotor. Muchas veces los filtros, como todo, de la marca que sean, incluidos los Egein, para que todo vaya bien, todo tiene que tener su adecuado mantenimiento. Es como el tema de las pantallas. A mí las pantallas me van muy bien porque las tengo todas colgadas, libres de humedad y tal. Las mismas pantallas que yo tengo, si las tuviera debajo de una tapa con la humedad, estoy seguro que no le sacaría el partido ni el rendimiento que le tengo por irme a la iluminación. Y los filtros igual, intento ser consistente en los mantenimientos, muy cuidadoso y meticuloso, porque mantener bien o no las cosas hacen que las cosas a veces sean buenas o sean malas también. Pedro, llevo pensando eso mucho tiempo, Helio. Si es aquascaping tipo natural puede ir bien, pero en Iwagumi tienes que buscar peces que en la naturaleza vivan, aunque sea puntualmente en zonas soleadas. Por ejemplo, para un Iwagumi o para un Brazilian, que es el caso de lo que yo estoy montando, yo eso también lo pienso, Pedro. Y aprovechando por eso, fijaros lo que estaba pensando el proyecto. Os dije que al quitar el macroalgas, iba a montar algo con color, un Brazilian o un holandés, eran las dos opciones que tenía en mente. Es una forma de meter esa rota, la HRA roja, para meter ese contraste de color. Pero como tengo ese acuario, una Shallow 60×30, tengo la otra 60×30 al lado, pues puedo tener los peces ahí si me diera por hacer esa foto, que al final no deja de ser postureo, y hay que reconocerlo, pero cambiarlos, hacer la foto y luego volver a llevarlos a su sitio. Genera algo de estrés, pero siempre será menor que tenerlos continuamente estresados, ciertos peces con un exceso de iluminación que no es su entorno natural.
Y evidentemente esto es un pensamiento que puedo ir madurando, que a lo mejor me equivoco e incluso al final no hago nada. Como veis, voy dejando ideas para ver también qué pensáis vosotros, ¿no? Que al final es una forma de hacer pensar y que todo esto sea más fluido. Juan Antonio, yo creo que en un acuario siempre puede haber mejoras. A veces yo mismo no me doy cuenta de ellas y gracias a los compañeros y su crítica constructiva he sido consciente de ellas. Y evidentemente, como recalca Juan Antonio, crítica constructiva. No sé cuántas veces lo he dicho ya, la diferencia entre crítica social que tenemos en este país del Sálvame de Luz a crítica constructiva o crítica razonada, en la que es la exposición de una idea razonada y argumentada con datos y hechos y sobre todo también las formas, ¿no? Entonces aquí en este canal somos de esas formas y también nos juntamos y tenemos amistad con gente que es de esa forma de pensar, ¿vale? Pedro, hay peces que comparten zonas más oscuras y zonas muy iluminadas. Ejemplo, para buscar insectos en la superficie. Por ejemplo, los que teníamos antes, las Iriaterinas werneri, esos peces también. Esos pueden valer, pero mi opinión es que tenemos a los peces deslumbrados. Y la comparto contigo después de años, igual que empezamos hablando del acuario zapatero, eso de comprar por pares, aunque compartan parámetros, pero siempre hemos dicho que es mejor un cardumen de 20 peces que 10 parejas, cada uno de su padre y su madre, aunque tengan los parámetros similares. Después, evidentemente, volumen, requerimientos mínimos, filtración y circulación adecuada, sobre todo circulación, porque hay peces que los tenemos en exceso de circulación. También a veces eso es una mala planificación y evidentemente el requerimiento lumínico también hay que empezar a considerarlo como un factor más importante de lo que muchas veces nos pensamos. Acordaros un vídeo que hicimos una vez de por qué saltan los peces y una de las cosas era la fotoestimulación. A veces cuando encendemos la luz por las mañanas o a veces cuando las pantallas se encienden de golpe. ¿Por qué? Porque no es natural para ellos y los estresa, los saca de contexto en realidad un poquito. No sé si te convence mi explicación, Pedro. Y nada, pues ¿cuánto llevamos? Hoy he perdido el tiempo porque como siempre empiezo en la hora puntual, voy viendo los minutos y lo llevo controlado y hoy hemos empezado tarde. Pero bueno, creo que puede quedar un directo bastante ameno. Como veis vamos tocando temas cada vez un poquito más específicos, dando pequeñas pinceladas de mejora. La experiencia se agradece y no solo a la hora de dar explicaciones, sino también a la hora de expresarme. No es lo mismo el primer directo que hicimos en el otro canal de pruebas que pues un poquito ahora aprender y no os voy a engañar, no me considero youtuber, no soy de redes sociales, pero sí que me gusta estar aquí y hablar de esto un poco con vosotros. Hoy me ha preguntado una persona si algún día me gustaría hacer un evento. Pues algún día me gustaría a lo mejor hacer también un evento con la gente de confianza y algunos miembros de canal. Y digo algunos, me refiero a todos, pero sé que todo el mundo al final no puede, ¿no? Más adelante, porque es una forma de... La verdadera acuariofilia es eso, juntarte con la gente que de verdad estás en la misma onda, que te sientes a gusto, que estás tranquilo, que comparte tu forma de pensar, evidentemente respetando otra forma de pensar, pero para evitar conflictos, y juntarnos sencillamente pues a pedir un menú y a charlar de acuariofilia. Y ya está. Y es una de las cosas que me apetece, la tengo en mente. Problema, falta de tiempo, como siempre, organización, etc, etc. De nuevo sobre el filtro cristal, revisado todo excepto vaselina al eje sin ningún ruido, pero intentar llegar al motor es complicado y no merece la pena. Nunca he desmontado ningún cristal Profi, pero sí que tengo pendiente, cuando venga uno de los suscriptores y miembros del canal y paisano de la tierra, Antonio, pues como os dije, cuando él pueda haremos un vídeo, cogeremos uno de mis filtros, lo desmontaremos y haremos o grabaremos cómo hacer un mantenimiento adecuado, cambio de juntas, etcétera, etcétera, para que ese miedo que hay a esos filtros lo perdáis definitivamente y veáis que la mayoría de problemas muchas veces los hacemos nosotros en la manipulación y otras veces con una junta de céntimos lo podemos solucionar, ¿vale? Pero sabéis que también me gusta reconocerle a cada cual su trabajo, siempre que tengo la oportunidad, porque esto es un equipo en el que todos sumamos. Y dicho está, la segunda o tercera vez que cuando pueda ser, porque todo no es lo que queremos siempre, pues es uno de los vídeos que tengo en pendientes que puede ser interesante para el que le interese, evidentemente. Marcos, a los que no pasamos a acuario no nos invitas, jaja, estoy planteándolo. No, eso va a ir aparte, eso es miembros de canal en general o amiguetes del hobby, también lo he dicho siempre, ¿no? Que cada cual
tiene sus amistades. Y otra cosa que lo dije en unos directos, lo he dicho desde el principio y lo repito aquí por si alguna vez alguien tiene dudas, que yo nunca me hice un canal para hacerme amigo de la gente de Pie Canal. Yo me hice un canal para compartir mis propias experiencias y mi visión del hobby. Habrá cosas que pueda aportar más y cosas en las que tenga que mejorar. Y a partir de ahí he ido conociendo gente o la gente que yo sí sigo y pues a partir de ahí van surgiendo verdaderas amistades, que es lo bonito, pero no solo con gente de Pie Canal, sino también con vosotros a través del grupo. A veces hablamos, a veces resolvemos dudas, a veces sencillamente cuando podemos damos lo mejor que tenemos cada uno de nosotros. Me apunto a ese evento, dice Juan Antonio. Los Crystal Profit no son difíciles de desmontar. A ver, yo hay cosas que al final también me da miedo. Muchas veces es echarnos adelante y evidentemente el problema es que para aprender a veces hay que romper cosas. Y eso es lo que a todos nos da miedo porque es hobby y todo cuesta dinero, pero no conozco a nadie que haya aprendido a reparar motores sin romper un motor, ni a cambiar una rueda o a poner una rueda nueva en la llanta sin romper una llanta, ¿no? Al final es el proceso de la vida que se llama aprendizaje, ¿no? En este caso. Para mí sería un enorme placer, Helio. Bueno, pues decir que fue Juan Antonio el que una vez me metió esa idea en la cabeza, que la hablamos ya hace más de un año, y las ideas en mi cabeza pues van madurando con el tiempo para hacer también las cosas lo mejor posible. Y bueno, a ver si ya podemos cristalizar y dar formato más adelante, también te lo digo, porque ahora mismo los siguientes meses los voy a tener muy complicados, para bien, por suerte. Pero sí, cuando se me mete una idea en la cabeza intento materializarla siempre que esté en la medida de lo posible de mis posibilidades. Igual que todo lo que os he dicho en el canal, siempre que he dicho voy a hacer esto, y habéis visto que todo se ha ido haciendo, porque en realidad no planifico para el canal, planifico como aficionado. Y a partir de ahí sale todo más natural, todo tiene sentido, todo tiene lógica, todo está estructurado y para mí es mi forma de hacer las cosas en este caso. Buenas noches a todos, llego un poco tarde, pero aquí estamos, pues bienvenido y nunca es tarde si la dicha es buena, como decían también. Y como decís antes de escribir un libro no, pero un libro de refranes sí que me tengo que pillar un día. Sabéis que uso muchos y al final me gustaría pillarme un libro de refranes porque siempre hay un refrán que os he dicho que todos los refranes trabajan y así también para, ¿por qué no? Hay que decirlo, cambiar el repertorio, que también es importante, ¿no? Además es riqueza y cultura popular que también va bien. Nunca sabes a quién te puede escuchar que le haga gracia. Y sobre todo ya los que hemos pasado de los 40, la barrera esa, pues a mí me gusta cuando escucho refranes porque son refranes que a lo mejor no había oído en años, se los oíamos a los abuelos, etc. Y tiene su valor añadido también, ¿no? Entonces, pues mira, ya sé qué pedirle a Reyes. Un libro de refranes podría ser una buena idea. Por los nitritos mete el pez. Por ejemplo. Y si no viene Paco, ya sabéis lo que opina del nitrato más seguro, ¿no? No sé si os acordáis de aquel directo que hicimos en el otro canal. Pues hay un refrán que dice que hombre refranero, por los nitritos muere el pez. Dice, Helio, ¿qué te ha parecido la iniciativa de...? No lo sigo, entonces no sé qué son iniciativas o no, y aquí lo digo con todo el respeto, como he dicho muchas veces. Yo en su día, cuando empecé, y con respeto siempre a las personas por delante, cuando volví de Francia 2016 de un postdoc, fue cuando empecé a consumir más contenido, porque fue cuando también retomé el hobby después de unos años fuera. Todavía ha cambiado mucho. Fue también cuando todas las polémicas de YouTube, que la verdad es que era un auténtico circo, y como he dicho, soy una persona que no veo Telecinco porque no me gusta el salseo, y mi forma de ser es que hay gente que, con todo mi respeto, y hay gente que lo hace, gente que no, gente que cree que es lo correcto, pero gente que ha estado siempre metida en polémica. Yo siempre he dicho que cuando va polémica por allí yo siempre me voy para otro sitio, que esto intentamos ser un canal serio, porque yo soy así en este caso. Podemos hacer bromas evidentemente dentro de los contextos, pero ya te digo, es un canal que no sigo y mira que al principio yo también he visto sus vídeos. A esta persona todo el mundo la conoce, pero es que no sé qué es su iniciativa porque no lo he visto. Ya te digo que le deseo lo mejor a todo el mundo, pero que yo tengo bastante con lo mío, como siempre digo. Y maldito corrector, dice Marcos. José Luis, si no tienes sitio debajo de acuario para poner un filtro exterior, ¿es factible ponerlo a la misma altura o poner otro?
Por filtro exterior, a ver, o puedes aumentar el volumen si te quieres dar el capricho, puedes poner un filtro de mochila, de accesorio, de suplemento a veces para la filtración, dependiendo del espacio o del tipo de proyecto que tengas. Al final, en esta vida siempre hay soluciones para todo y sobre todo si nos paramos a pensar, a veces damos un paso hacia atrás y vemos con perspectiva, además somos incluso capaces de encontrar la solución adecuada y no comprar por comprar de correprisa, ¿no? Ese es el consejo que te puedo dar en este caso, José Luis. Y totalmente de acuerdo. Bueno, no sé, es la típica cosa. Además, yo creo que desde el principio, los primeros directos que hacemos en el otro canal de pruebas, siempre lo he dicho para que quede constancia. O sea, que no es una cosa que se me ocurre ahora. Y es mi forma de ser. Y ahí parte el respeto a todo el mundo. Y yo, como digo, esto soy un aficionado, esto es hobby para mí. Y voy de la manera más independiente que tengo, como he dicho antes. Y es que yo también soy así. Al final, como veis, estoy en mi casa, estoy aquí tranquilo, estoy bien con la gente que sigue el canal. Creo que tenemos una comunidad muy sana también por ese tipo de motivos, porque aquí hablamos de acuariofilia. ¿Mejorable? Pues todo es mejorable, lo hemos dicho hoy, que todos podemos mejorar siempre en algún aspecto, algún acuario. Pero yo creo que como hobby que es esto, hay que saber separar las cosas. Incluso si yo separo lo que son mis acuarios de lo que es el tema del canal, pues imagínate otras historias, ¿no? Entonces, respeto siempre por delante a todo el mundo, pero al final, pues yo tengo mi forma de pensar, mi forma de proceder y al final el canal, pues no deja de ser un reflejo de lo que también es mi personalidad, al fin y al cabo, porque yo soy la persona que en este caso está aquí detrás de la cámara, hoy dando la cara, otras veces pues os pongo un acuario porque es bonito ver el acuario también, ¿no? Que no se olvide. Hola, Óscar, ¿cuántos golfis puedo meter en 100 litros? Buah, vas mal, Óscar, vas mal conmigo por ahí. Golfis y acuarios, olvidaros, de verdad. Es una de las cosas que tenemos que empezar a descartar. De hecho, siempre he dicho que golfis más bien para estanques y 100 litros por pez. Y como he dicho, también es mi forma de pensar y por eso tengo mi estanque en el campo con 30.000 litros, que alguna vez está en el canal y se ha visto y se ha hablado esto. Y no me lo tomes a mal, pero hay cosas que, cuidadito, que hemos dicho ahora mismo que somos serios o intentamos serlo. Que no quiere decir que tenga razón, pero es mi forma de pensar, ¿vale? Hay que saber separar y, repito, respeto siempre por delante a todo el mundo. Que sepas que ahora por tu culpa estoy viciado en los wabis también, no veas que vicio con los cacharros. Bueno, y yo los wabis los he desmontado ya porque sigo avanzando, al final te voy cambiando proyectos, en este caso por el espacio que tengo. Como veis, me hacía falta de biblioteca porque tengo que tener los libros a mano, por eso lo tengo todo aquí montado y quité cosas. Pero es que al final no puedo evitar caer en esta especie de proyectos chiquitines, porque cada vez que veo uno, sufro. El otro día me mandaron un botecito chiquitito con una tapa para recoger la humedad del express y lo tengo en la cesta de favoritos y es que estoy sufriendo por no comprarlo, de verdad, no sé cómo explicarlo. Pero luego digo, ¿qué hago si no puedo, si no me da la vida? Voy a montar primero voy a ver qué tal me va y... Es que me encanta, ya está, no lo puedo decir de otra forma. ¿Cómo estará ese estanque congelado? Pues imagínate, Juan Antonio, que los eché esos peces cuando yo tenía 13 años. Han pasado muchos inviernos, ha habido inviernos de más frío, de menos frío y la población pues ahí sigue estando. Entonces al final los animales en la naturaleza se habitúan, es lo que tiene cuando intentamos hacer cosas naturales. Los golfis por ello son peces de agua fría y son mucho más resistentes de lo que nosotros nos pensamos, pero resistentes a ciertas cosas en un ambiente más natural, no, como digo, ni a sobrepoblación, ni a nitratos, etc., sino a otro tipo de condiciones, es lo que me quiero referir. Y por eso yo, mi experiencia, desde que hice eso de niño y solté los golfis y me criaron, pues me di cuenta que los golfis necesitan otro tipo de proyectos, que a lo mejor, lo he dicho muchas veces, con otros tipos de peces que tenemos también sucede lo mismo, que seguimos aprendiendo día a día. Hace poco también os compartí la vida media de los peces. La ficha dice una cosa, pero ¿por qué motivo en mejor alimentación, cuidados, protegidos, parámetros estables y bien conservados? Y yo veo que todos mis peces, de promedio, me viven más que lo que dicen las fichas. Entonces eso creo que es el camino a seguir y a partir de ahí seguir creciendo y construyendo, ¿no? Que al final son mascotas, ¿no? Es como los gatos. Un gato en la calle te dicen que lleve 4, 5, 7 años. Yo, mi gato Simba, que lleva 4 años y medio, 4 años en casa con nosotros, tiene 5 años y ¿por qué no me va a vivir más de 6 o 7 años en condiciones normales?
vive como quiere el tío, ¿no? Entonces yo creo que un poco también aplico esa filosofía, repito, al tema de la acuariofilia cada vez más. La aplicaba ya y ahora cada vez con más razón, porque también cada año que pasa yo soy un poco, la palabra es viejo, pero bueno, vamos a llevarlo con diplomacia, más maduro, vas aprendiendo, vas evolucionando, ¿no? Suele pasar, dice, pues claro que suele pasar, ya te digo, yo sufro, si vierais mi cesta de la compra del Express, es ansia pura, es gumia pura y dura, es que me encanta un montón de cosas que veo, pero tengo que aprender a gestionarme y como siempre digo, por eso funciono por presupuestos, porque me tengo que controlar de alguna manera, de no gasto tanto. De hecho, este mes estoy sin presupuesto ya, porque el 11 del 11 gasté un montón. Y una cosa es eso, me controlo los presupuestos porque es que es la única forma que tengo de no comprarme todo lo que veo, porque es que me encanta. Con lo fáciles que son las plantas de acuario fuera del agua, yo estoy igual podando ya. Y los emergidos, Marco, el encanto que tienen los acuarios sin emergido cada vez me gustan también más, porque permiten, lo tengo grabado para el vídeo de domingo, te permite tener esas plantas con la luz arriba e incluso tener tu low test abajo con esos peces tranquilitos, con poca luz, protegidos y más tranquilos. O sea, pasito a pasito y se van haciendo cosas muy interesantes. Sobre todo planificar, pero ya veréis que... Yo siempre lo he dicho, que espero que de alguno de vosotros salga el futuro campeón de APLC por un lado y por otro lado gente que algún día, pues cuando yo no haga vídeos, me sustituya y siga haciendo buen camino andando y ayudando a la gente. Esto es así. Los gatos de mi pueblo viven más de 10 años, pues buen pueblo. Y qué peligro el 11 del 11. Mira, el 11 del 11 me levanté. Estaba aquí, fue domingo, se subió el vídeo del domingo, estaba aquí sentado y conforme pasaba el tiempo yo miraba las ofertas, me iba calentando y venga, a ver si se cae esto, a ver si se cae lo otro y ya está, y disfruté así, sí, ¿qué vamos a hacer? Toda la razón, yo tengo unos neones que van para 4 años y están muy grandes. Efectivamente, los neones te dicen 3, 4, 5 años y yo he tenido neones 6, 7 años. Entonces, a ver, es como todo, si tienes un cardumen de 50, la vida media viene de que unos mueren antes y otros mueren después. De ahí salen los promedios de las poblaciones. También tienen enfermedades, también sufren alteraciones, etc, etc. Pero esa vida media, como digo, creo que es muy mejorable, ¿no? En buenas condiciones y también un indicativo de que en realidad sí estamos haciendo bien las cosas. Si tú compras peces y cada 2 meses se te mueren, pues hay muchas cosas que uno se te puede morir de un cardumen de 50. Pero si sistemáticamente se están muriendo, pues tendrás que replantearte, dar muchos pasos hacia atrás porque quedarán muchas cosas entre medias que se pueden mejorar. Bien, Diego. Luego otra de las cosas, como veis, el canal, intento ser correcto. Cuando una persona te hace una pregunta, como en este caso Oscar de Golfis, y le das una respuesta que no quiere escuchar, pues entiendo que eso no es agradable, pero como digo, no quiere decir que lleve razón. Sencillamente intento compartir mi experiencia basada en más años. Luego cada cual, pues eso, que tenga sus propias experiencias y aquí vamos todos para adelante. Yo tengo una afrontosa 17 años. Pues nada, Juan Antonio, el año que viene ya le puedes comprar un coche que se saca el carnet. No tengas dudas. Es un gran ejemplo, ¿no? Como veis. De hecho, no sé si lo subí un día a Paco en un vídeo de estos que hace, que me encantan. Sabéis que nos llamamos muy bien. De cuál es el pez que más vivía. Que no sé si eran 150 o 200 años. Y hablamos de pez, no de ballena, mamífero, sino de pez como tal. Y hay muchas cosas que nos quedan por conocer. Y sobre todo el otro día, no sé si habéis visto la película, bueno, no voy a decir nada que si no son spoilers, ¿vale? Me callo. 50 usuarios, madre mía, muchas gracias a los que os habéis pasado. Como veis tengo la voz un poquito también, por eso agüita hoy. No me he molestado. Gracias, Oscar. Para mí, que no lo creáis, es que cuando hablas aquí parece que te pones... Me preocupo más de lo que podéis pensar, porque en realidad tampoco me conocéis en persona. Y luego es cierto que aquí intento contestar todas las preguntas, me guardo unos segundos para cada pregunta y las explicaciones detalladas pues llevan más tiempo, evidentemente, como espero que me comprendas. Y para eso también hemos hecho muchos vídeos ya, como digo, pueden ser mejorables, pero con la mejor intención. Por eso están los vídeos. Cuando antes empecé me faltaban vídeos de muchas cosas y los directos eran más cortitos, pues me podía explayar un poquito más y ahora intento, o poneros en mi lugar, que intento atenderos a todos de la mejor manera posible, ¿vale? Y gracias por entenderlo.
Lo que no sé es cuánto viven mis gambas, hay tropecientas mil. Un día os conté el caso de la gamba que nos vivió 17 años como la afrontosa de Juan Antonio. La tuve yo 7 años cuando desmonté el acuario, cuando estaba terminando la tesis. Se fue a Valencia al acuario de mi amigo Antonio, vivió 10 años. Y un día me llegó el WhatsApp, como ahora va a salir la peli de Eugenio, pues uno de los chistes de Eugenio dice: tu gamba se ha subido un ciruelo. De primera me reí, luego me puse triste y luego terminé riéndome porque dije, es gracioso, y 17 años la gamba, para que veáis lo que mucho que desconocemos de muchas de estas cosas. Venga, son likes, gracias. Difícil de hacer seguimiento. Cois. Los cois yo creo que pueden vivir mucho tiempo. Y ahí sí que evidentemente, también respondiendo a Oscar, un pez koi sí que tenemos todos claro que son peces de estanque. Pero básicamente por el volumen que cogen, ojo, esos sí que son bonitos. Y eso sí que algún día, bueno, por un lado creo que están prohibidos, una de las cosas, pero si algún día se pudiera, y si algún día tuviera dinero, y si algún día me pudiera hacer una casa, y si la abuela fumara, como se suele decir, ya son, como veis, muchos easy, lo cual imposibilita, pero oye, ilusiones hay que tener en la vida. Me gustaría tener un jardín con un estanque. Evidentemente tiene sentido lo que digo por lo que me gustan los peces, y me gustaría tener eso, a lo mejor unos kois o unos golfis, lo que se pueda en cada momento. No nos olvidemos que también las legislaciones van cambiando. Ilusiones, repite, que tener todo el mundo, y que conste que para Oscar, que yo mi primer acuario tuve golfis también cuando era 13 años y he cometido errores como todo el mundo. Entonces que el que esté libre de pecado o de no poder mejorar, que levante o que tire la primera piedra. Que yo siempre digo que aquí todos podemos mejorar, y por eso hay que hablar claro, pero sobre todo razonado y explicado, ¿vale? Raúl, buenas tardes. Voy a cambiar el montaje de 1300 litros para escalares. ¿Algún consejo sobre el montaje? Bueno, sabéis que no soy experto en peces de gran volumen, ni escalares ni discos. La experiencia que he tenido fue cuando estaba la bestia montada en el local, el 800 litros con los Altum. Son, para mí, esos peces al principio 300 litros está bien, luego se hacen grandes, y al final más volumen siempre más adecuado. También es verdad que 300 litros pues no te pases de 4 o 5, y cuidadito. También digo, repito, no soy experto, porque luego no hay que pensar cuando son pequeños, sino cuando desarrollen potencialmente hasta dónde van a llegar de volumen. Pero sí tienen claro que evita ramas puntiagudas, rocas puntiagudas, zona de nado libre, para evitar que se hagan daño en las mucosas, en las paredes, en el nado, en el roce, ¿vale? Es una de las primeras claves que creo que son fundamentales o básicas, y que todos, sin ser expertos, deberíamos tener un poco esas nociones claras para que sea un tipo de peces como es este caso. Raúl, buenas tardes. ¿Qué opinas del uso de Purigen en un acuario plantado? Pues es una pregunta que ha salido alguna vez y es contraproducente en realidad, porque en un acuario plantado la filtración te la hacen las plantas. Entonces retirar ciertos compuestos del acuario lo que te hace es que le pueda faltar a las plantas. Y luego encima, otro de los malos actos que solemos cometer es usas Purigen, te faltan cosas y empiezas a abonar porque le faltan cosas a las plantas, y ya tienes algo dentro que te lo está secuestrando. Igual que el carbono activo, por ejemplo. El carbono activo se puede usar después de un tratamiento sistémico, que no te quede más remedio para retirar esos químicos. Pero en realidad en un acuario plantado, como has planteado muy bien, pues la parte de la filtración hay que basarla en las plantas, y luego de apoyo tenemos el filtro con la bacteria. Entonces, más que usar Purigen o no, es tener un acuario equilibrado, buena luz, y buena luz me refiero a la luz adecuada para la buena selección de plantas, y a partir de ahí empezar a construir acuarios equilibrados. Yo, si ves los acuarios en los vídeos resúmenes, no uso en ninguno de ellos Purigen, carbono activo ni perlón. Y también me ahorro dinero con esas cosas. Y otra de las cosas que tampoco utilizo, digamos, siempre digo, son bacterias. Los acuarios, cuando voy a montar un acuario, siempre tengo una bandeja de un filtro, de otro, etcétera, etcétera. Y como siempre he dicho, Raúl, luego gasto tonterías de dinero ingentes en otras cosas que a lo mejor para vosotros no tengan sentido, porque siempre hay que entender que son hobbies y cada uno nos damos caprichos. El último skimmer que compré del último vídeo para el último montaje es totalmente un capricho de pijotada, pero es que me apetecía tener ese acuario. Y lo que he empezado en el directo, que hay que empezar a separar cada vez más lo que es el acuario un poco más natural de lo que es el acuario de aquascaping. Evidentemente son cosas con sus cosas en común de equipación, pero con sus cosas diferentes también.
El koi más viejo comprobado murió alrededor de los 220 añitos. Madre mía, ya viva yo la mitad, Gustavo, no te digo ni un año más ni un año menos, la mitad que ese koi. ¿Qué otros peces no tendrías? No, más que otros peces no tendría, hace unos directos también lo dije, que ojalá viva tanto en esta vida de viejo, con los acuarios que tengo, para tener el 20% de las especies de peces que hay separadas de manera temática, porque hay muchos peces todavía en agua dulce y por eso una de las cosas que no me llama tanto la atención el marino. Macroalgas sí me llamaba la atención, como bien sabéis, porque era un proyecto único. Diferentes, como siempre os he dicho, la forma de llevar un acuario plantado, salvando evidentemente muchas distancias, muchas diferencias, pero ese acuario plantado al agua salada, con ese color de algas. Pero peces tendría muchos más, pero sobre todo sí es verdad que no me gustan los peces grandes y también esos peces que vayan a vivir muchos años, porque creo que cuando tú compras un pez que tiene una vida media de 15 años, primero vamos a prolongar o intentar que sean no 15 sino 20, pero luego tienes que ser responsable de esos 20 años. Entonces creo que eso es la buena acuariofilia y por eso pues prefiero cardúmenes de rasboras, etc., que te lleven 3, 4 años y me permiten hacer proyectos completos, viables, y no tener luego un problema de qué haces con esos peces, porque no es solo un problema, tú cuando los compras, compras una responsabilidad y tienes que planificar muy bien, y por eso me gustaría tener muchos peces en el futuro, pero hay algunos que incluso, más que no tendría, sino me gustaría mucho tenerlos, pero me limita también, me echa para atrás esos condicionantes, ¿vale? Diego, nada, trate los golfis al acuario de Zaragoza y luego puedes bucear en el acuario con ellos. Es otra opción, ¿no? Nadar entre golfis, ¿no? Habría que hacer la película si no la ha hecho algún japonés ya, con los kois. Marcos, si voy a desmontar un acuario de 180 litros, tengo una urna de 100 a donde van a ir a parar temporalmente peces, filtros y algunas plantas, hasta que el número de montaje haya eliminado los excesos de algunos tips. Bueno, según el tiempo, si van a ser semanas, pues a veces es un acuario de transición, sencillamente lo tienes incluso sin poner nada. Si te va a ir más tiempo, 2 o 3 meses, pues intentaría poner alguna sílice y algunas plantas de crecimiento rápido también. No las que vas a pasar, sino que vayan creciendo para esa naturalidad. Ya te digo, porque alguna planta, ¿qué planta vas a pasar? O incluso la otra opción es ir montando ya ese acuario de transición para que cuando hagas el cambio, aunque vayan a estar temporalmente, o sea, aquí la diferencia, un poco más agrupados en requerimientos de volumen, pero que el acuario ya tenga esa cierta naturalidad, que no sea recién montado, sino 2 o 3 semanitas por lo menos, con cambios de agua de ese acuario, colonia de bacterias, etc, etc. Ya no solo la bacteria del filtro, sino que ese agua pues ya esté un poco más en movimiento, ¿no? Buenas tardes, noches. Van a ser semanas, pero igual pongo purigen y esas cosas, buces que se queden por ahí flotando. En este caso, por ejemplo, el purigen, pero bueno, yo creo que más que purigen, si hay algunas plantas, cambios de agua, porque al final lo que vas a tener que hacer son más cambios de agua, que es más natural, para eliminar esos nitratos también. Porque incluso ese purigen también te puede afectar a esas plantas que tengas ahí temporalmente, que se queden aletargadas y lo poco que vayan a consumir, que al final tampoco te lo consuman. Esta semana vas a duplicarte al estar en MyFishRoom. Correcto, mira, se me había olvidado. En el primer directo que iba a comentar, lo iba a decir, pero es que como he tenido que cortar, efectivamente, comunicaros a todos que si no pasa nada también, el viernes, a partir de las 8 de la tarde, pues nos han invitado el equipo de MyFishRoom. Mandamos un saludo a Samuel y a Sebas desde aquí, para hacer un directo en el que, en principio, bueno, como siempre los directos, pues piensas una cosa, van evolucionando, pero en principio vamos a hablar del par o medida que dan requerimientos lumínicos las TwinStar Serie 4 en este caso. Creo que es un tema interesante, creo que lo habéis preguntado mucho. Yo creo que todos debemos hacer lo que esté en nuestra mano por conocer todas las pantallas, todas las marcas, lo que dan de sí, porque eso es lo que hace saber lo que estamos comprando muchas veces. Y en este caso, como a veces me ha dicho, ¿por qué no mides? Porque yo no me dedico a comprar, ni a estar hablando con las casas, ni a pedir a las tiendas cosas. Pero a mí es más fácil, como en este caso. Hicieron una promo de que las tenían, son tienda, una buena tienda creo. Le mandé el aparato del par y encima han tenido buenas de que yo quiera estar aquí para colaborar en este aspecto. Pues eso es colaborar también en realidad, aportar información para vosotros, y eso es lo importante al final de toda esta colaboración. Yo creo que quede que vosotros sepáis algo más, ¿no? Y que resolvamos dudas y que pasemos un buen rato.
Por eso al final entre montaje y maduración pasan 5 o 6 semanas y a veces más. Yo me pasaron casi, bueno, las 6 semanas casi, entre unas cosas y otras, con algunos peces hasta que los pude volver a meter en el 300 este verano después del desmonte y monte, y ahí sí que me tuve que cargar literalmente el acuario por el tema del misozoo, por ejemplo, Marcos. Saludos desde Maryland, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Pues aquí estamos, Mr. King, la verdad es que bien, muchas gracias por pasarte. Y el amigo Rocker, buenas cámaras aquí en sintonía. Te quería preguntar por los vídeos del universo, qué bueno que te interesa el tema, a mí también. Bueno, lo he dicho al principio, el otro canal siempre lo he dicho que lo tengo de pruebas, pero vamos, ya los he tenido que quitar porque me ha dicho YouTube que los quite, básicamente. Y esa es la verdad. Eran vídeos que no monetizaban ni nada, pero hay cosas que se pueden hacer, cosas que no. Y como he dicho al principio, soy curioso y me gusta aprender y ver las cosas por mí mismo a veces. ¿Qué le voy a hacer? Es que por eso me hice científico, ¿no? ¿Y cómo vais a medir el par de las Twistar? Pues Marco, estás muy desconectado últimamente. ¿Cómo se va a medir? Pues ya les mandé el aparato de medir el par, para que pudieran medir el par de las Twistar. Y se comentó ya. Así que básicamente se mide con un medidor. De hecho, el otro día lo dije en el grupo de Telegram, yo a la gente que tenga confianza no tengo problemas en ceder el equipo, porque vale dinero, pero siempre que sepa que la gente que hace información contrastada y todo eso, pues se lo cederé. A todo el mundo, evidentemente no, porque como he dicho al principio, yo no tengo el canal para hacerme amigo de todo el mundo que tenga canal, pero yo sí que con la gente que yo seguía antiguamente y la gente que sigo y la gente que tengo amistad, ¿por qué no colaborar? Que al final, como digo, voy a mi marcha, pero tengo mis... Pues al final, como todo el mundo tenemos favoritos en esta vida, pues es así de claro. Estoy seguro que os pregunto cuál es vuestro canal favorito y cada cual tiene uno, y chapó, y es totalmente respetable, es así. Hay que abrir la mente, ¿no? Que esto no se trata de uno solo, que esto es de mucha gente. Es que estoy muy desconectado, sí, no sabía que lo habías mandado. Pues sí, sí. Ya, de hecho, se mandó, ya volvió y ya os iréis enterando de cositas, ¿no? ¿Cuál crees que es la temperatura ideal para los acuarios? Algún canal recomendaba 20, pero no crezca tanto las algas. Yo los tengo a 24. A ver, las algas, como todo, al final depende de la temperatura, el metabolismo se acelera. Pero un acuario equilibrado, yo lo mío, por ejemplo, en verano se pone a 27 y tampoco tengo algas. Entonces ya ese argumento se está cayendo con la demostración de que a 27 yo no tengo algas. Sí que es cierto que a 27 se acelera el metabolismo. Y cualquier desequilibrio es más fácil de que aflore o lo veas antes. Pero un acuario desequilibrado, si te pasas de luz o lo que sea, a 20 o a 18 te va a echar algas antes o después, porque lo que la genera no es la temperatura en este caso, sino el desequilibrio en realidad. Buenas, ¿conoces la Myriaphyllum spicatum? Salva, pues la tengo que buscar, si te digo la verdad. Y mira, sacamos aquí pantallita al lado y la escribimos. Myriaphyllum spicatum. Pues no me sale nada. No sé si es que me he comido aquí una N o no. Pues ni la conozco ni me sale en el buscador. Fíjate lo que te digo. Salva. Cosa más rara me ha pasado hoy. Mis anubias sacan menos hojas en invierno que en verano, así que está claro, evidentemente el metabolismo tiene su importancia y también, como os he dicho muchas veces, por eso es importante que con la temperatura también hay menos capacidad de captación o retención del agua del oxígeno, por eso es importante usar ventiladores y que no nos pasen de temperaturas críticas. Eso ya lo hemos hablado también bastantes veces en vídeos. Pero el problema de algas siempre es desequilibrio de nutrientes y de hecho creo que es más importante un acuario de bajos requerimientos, que muchas veces abusamos de luz y la importancia del par. Yo los acuarios que tengo ahora mismo estoy seguro que no son perfectos, hay algún desequilibrio. Si subo un poco las pantallas estoy seguro que aparecerían alga punto verde en los cristales, porque desequilibrios siempre existen, pero ese exceso de luz es lo que va a hacer que esas algas fotosintéticas que requieren de esa luz salgan. Evidentemente, si ponemos poca también, porque las plantas se van a quedar paradas, pero cuando las plantas estén bien elegidas, estén tirando sanas, son las que luchan naturalmente contra las algas. Normalmente, cambio de agua adecuados, no sobrepoblación, no sobrealimentación, etc., etc. Es decir, unas normas básicas que yo creo que aquí ya todos tenemos más o menos asumidas, ¿no? Helio, danos 3 o 4 datos de cómo sería tu acuario súper favorito. Un saludo a Cuenca.
Bueno, acuarios favoritos, al final siempre he dicho que cada acuario, cada vez que montas uno, me gusta más porque reflejo lo que he ido aprendiendo, entonces eso es importante. Mis acuarios favoritos ahora mismo, el chiquitín, porque hacer cosas súper bonitas en cosas pequeñas es un reto, estimula la mente y para mí me encantan. Pero si tuviera que elegir un acuario favorito, pues cualquiera ahora mismo, a ver, es que me encantan todos, pero un acuario, un volumen entre 80 y 140 litros, que puedes tener mucha variedad de peces ya, con una pequeña parte en emergido, porque me encanta también esa naturalidad que da. Evidentemente la estética sabéis que la trabajo mucho, mis acuarios todos abiertos, entonces una de esas características de mis acuarios favoritos, abiertos. Habrá gente que le guste, gente que no, ya digo, aquí entra la parte de gusto personal como es la estética, que lo repito una vez más, no quiere decir que tenga razón, pero hago las cosas, faltaría más a mi gusto, ¿no? En este caso. Y sobre todo, acuario favorito, pues ya te digo eso, cuanto más natural, mejor en este caso, ¿no? Y también meter, para que sea favorito, para que una cosa sea favorita tuya, meter algo personal tuyo a la hora de componer algo que te guste, hacerlos a tu gusto. No olvidéis eso, que sigue siendo hobby, respetando las normas de naturalidad, ¿no? Tienes que mirar el chupea a nadie. Vale. Pues ahora lo miro. De pantallas del chino, harás algún día pruebas del par. Por aquí esas se venden más que marcas, te puedo mencionar. Es que, a ver, las Samsung un día las tuve y sí que para bajo requerimiento una de estas valen, pero es que es una cosa que no voy a medir de eso. En principio nunca digas de esta agua no beberé, ¿no? Pero es que ya sabéis que esas pantallas al final es lo que decimos, que te toca comprar otra porque se quedan cortas. O en cuanto quieras hacer algo más, no te va a valer. Entonces, es lo que os digo siempre, hay cosas que se puede ahorrar dinero y hay cosas que la pregunta es muy interesante, pero es que normalmente te va a faltar, ¿no? Entonces, yo prefiero tener también, cuesta dinero todo, yo voy, como os he dicho, siempre ahorrando mes a mes y con presupuesto, pero prefiero tener la pantalla del 300 litros al 30%, que no una pantalla al 100% que va a degradar los LEDs antes, que al final siempre vas a tener algún problemilla, etc, y al final te va a dar la vida que te va a dar, ¿no? Yo la he conseguido extraperlo, dice por aquí Marcos. He comprado un calentador de Fluval de la serie T electrónico que me parece muy preciso. Se habla poco de los calentadores y me parece un tema muy importante. Bueno, yo tengo, de hecho lo dije, tenía externos, en uno de los vídeos de esta evolución lo dije, que me he comprado yo de los Fluval termorregulados, que además los tengo conectados al controlador de temperatura, es decir, doble clic de seguridad. Y al final también en el tema de los calentadores se habla poco, pero sí que es verdad que es importante sean precisos. También, como dijimos un día, una de las primeras vídeos respuestas que hacíamos, os sigo invitando que si alguna vez veis una tienda y veis termómetros, mueves los tres y ninguno de los tres te marca lo mismo, entonces olvidado de los termómetros, mejor una sonda, que al final siempre varía un grado de tener un tipo de termómetro a otro. Y es importante porque no olvidemos que por un lado es control de lo que tenemos en los acuarios, pero es que por otro también es gasto energético, cuidado, que hay que mirarlo todo. Vale, nos vuelve a escribir Salva, vamos a ver si ahora lo ponemos bien, el pececito. Y perdonadme que sabéis que soy el Yayo. Ahora sí, vale. Imágenes. Pues según me sale aquí, fijaros si estoy desconectado en la cola de zorro de toda la vida. Corregirme si es esa o es una de la familia parecida a la cola de zorro. Suele ser de las plantas que se utilizan al principio, que no verás normalmente en gente que tenemos cierta experiencia, porque al final ayudan al principio un poco a hacer ese papel del purigen que decían antes por ahí, ayudan un poco a controlar nitratos, etcétera, pero cuando tenemos cierta experiencia al final nos suelen acabar generando más problemas que beneficios en los acuarios cuando empezamos a dominar otros conceptos. Disculpa, mal escrito por mi parte, no, disculpado estás, que yo también soy un poco patoso en algunas cosas. Rocker, por ahí se ha hablado en los directos, como he dicho, sintiéndolo mucho, pero no. Bueno, yo voy desconectando, me vaya bien, si saco un rato repaso las normas del concurso y participo con el gambario. No lo hubiera pelado tanto si lo hubiera sabido.
Pues nada, no te preocupes, Marcos. Si no participas, te digo que no pasa nada. Y ya te digo que al final era una iniciativa en la que quería que os enfrentarais a una experiencia real con su timing acortado y forzado, pero sobre todo para que se pierda el miedo, que al final entre presentarme una foto a mí a un concurso es lo mismo. O sea, es animaros a participar y a dar ese paso. Y como os he dicho, siempre creo que tenéis mucho potencial, más que yo incluso, y lo iréis viendo poco a poco. Y Marcos, espero que las buces de más de 2 años sumen puntos. Y las buces en flor, ¿no? Qué planta más bonita, siempre lo hemos dicho. ¿Qué termocalentador tienes para el acuario pequeño? Pues para los 2 de 30 litros tengo, uno que teníamos del local, que era el antiguo Medusario, que se quedó por allí y luego se lo dije a Pablo y me lo quedé. Y en el otro tengo un Blau de 16 litros y en el chiquitín del todo no tengo nada. Está a temperatura ambiente unos 21 grados así y 22, 23 por la noche con la calefacción. Porque en mi casa es verdad que está bastante bien aislada, como por suerte, como siempre os he comentado. Y la verdad es que en ese no tengo. He estado mirando porque a través del 11 del 11 también miré mini calentadores, tal, pero es que luego, ¿para qué me voy a gastar pasta en algo que sea acuario? Es que eso es el caprichete así chiquitito, va bien. Tiene ya más de un año montado. Vamos para año y medio, creo, desde que lo montamos. Estoy súper contento con él. Me toca ya hacerle poda, porque desde que le he bajado un poquito de luz con el fleso, va un poquito más despacio. Pero la verdad es que bastante contento con él. Y ya te digo, y los salvo en los 30 litros, pues tengo de estos chiquitines tipo Blau, de los que van pegados, porque ya los tenía y los sigo reutilizando. ...41 usuarios, yo creo que llevamos ya 1 hora y pico, ¿no? Y discúlpame, Rocker, que no lea la pregunta, pero es que últimamente estoy con ciertas cosas. Como siempre digo, voy a mi marcha. Nunca, también lo digo claro, no me he creído nunca más que nadie, ni mucho menos, pero es más fácil en esta vida ir a tu bola, que soy bastante más feliz que, como digo yo, que yo voy despacito con lo que puedo, poco a poco. Le deseo, como siempre he dicho a todo el mundo, que cada cual haga lo que considere, pero que yo voy a mi marcha y tengo mi forma de ser, también hay que decirlo. Y nada, si no preguntáis más, me termino el agua y me retiro por hoy. Que ya ha dado bastante de sí el día con 2 intentos fallidos de directo y a la tercera fue la vencida. Pues nada, lo dicho, gracias por pasaros. Repito los vídeos que va a haber. Concepto de paisajismo acuático de Brazilian. Vamos a tener vídeo resumen, vamos a tener mantenimiento de un manoreductor de CO2, importantísimo, nadie os ha hablado de esto hasta ahora, yo creo. Y al final haré otro directo a final de año si me da tiempo, ese no lo puedo confirmar. Repetiros que el viernes hacemos directo para hablar, tema muy importante, que tengáis toda la información de la medida de par de las Twistar con la gente. Repito nuevamente, un saludo al equipo Tandem formado por Samuel y Seba de MyFishRoom. Y por si no me da tiempo de hacer el otro directo a final de año, pues nuevamente en persona a todos felicitaros las Navidades y nos vamos viendo. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo.